En el video anterior comenzamos a estudiar los capítulos 10, 11 y 12 y cubrimos el capítulo 10. Hablamos de la relación entre la visión de los capítulos 10, 11 y 12 con la visión del capítulo 8. Y dijimos que al igual que el capítulo 9, los capítulos 10, 11 y 12 son una continuación de la explicación de la visión del capítulo 8. En el capítulo 8, Gabriel se acerca a Daniel y le explica el significado del carnero y del macho cabrío y sus cuernos. Gabriel dice que el carnero con 2 cuernos se representaba a los reinos de Media y Persia, un cuerno por cada reino. De esos cuernos uno creció antes que el otro. Ese cuerno que creció primero representaba a Media, pero dice que el cuerno que creció después terminó siendo más grande. Ese cuerno representaba a Persia. Esto es así porque aunque comenzó como una unión entre medos y persas, al final Ciro terminó siendo el rey del imperio, y sus descendientes serían los que heredarían el reino. Gabriel dice también que el macho cabrío con un solo cuerno, que viene corriendo sin tocar la tierra, es Grecia. Y así como el carnero no puede hacerle frente, el imperio persa tampoco podría hacer frente al ejército de Alejandro Magno, quien es representado por el cuerno prominente entre los ojos del macho cabrío. Ese cuerno prominente sería quebrado, y en su lugar surgirían 4 cuernos hacia los 4 puntos cardinales, lo que se refiere a la súbita muerte de Alejandro Magno y la consecuente división de su imperio. Y finalmente aparece el cuerno que crece hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra deseable, el cual representa al imperio romano. De ese cuerno también se dice que se engrandece hasta el cielo, lo que representa el cambio de la Roma imperial a la Roma papal. Eso es lo que podemos ver en la explicación que da Gabriel en el capítulo 8. Pero hay algo muy importante que Daniel había oído en la visión, pero que Gabriel no llegó a explicar. Y es la declaración hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Al respecto, Gabriel solo dice: la visión de las tardes y mañanas que ha sido dicha es verdadera, y tú guarda la visión porque es para después de muchos días. Así es como concluye la explicación de Gabriel en el capítulo 8 sin explicar la declaración de las 2300 tardes y mañanas. Lo único que se dice es que la declaración es verdadera. Y el capítulo 8 termina con Daniel diciendo que había quedado perturbado por la visión y que no la entendía. En el capítulo 9, Gabriel regresa para continuar la explicación donde la había dejado, en las 2300 tardes y mañanas. De eso es que se habla en el capítulo 9. Pero Gabriel termina el capítulo 9 diciendo que después vendría el desolador. De modo que las dudas de Daniel respecto al tiempo fueron aclaradas, pero aún quedó mucho por decir respecto a la abominación desoladora que impondría ese desolador. Eso es lo que viene a explicar finalmente Gabriel en esta última visión. En este video continuaremos con el capítulo 11. En el capítulo 11, verso 2, es donde comienza la profecía. En esta profecía no hay visiones de bestias, ni cuernos, ni nada parecido. Los símbolos ya fueron presentados en el capítulo 8. Gabriel solo está continuando la explicación que comenzó al final del capítulo 8, continúa en el 9 y ahora concluye en los capítulos 10, 11 y 12. Hasta hace poco, esta era a mi entender la profecía más difícil de interpretar, y el que tan poca gente se atreva a discutirla, al parecer me da la razón. ¿Por qué es tan difícil esta profecía? Primero, porque la gente tiende a separarla de las anteriores. Esta profecía debe correr paralela con las anteriores. Y segundo, porque hay un punto en el cual la profecía se torna simbólica. La parte literal de la profecía es fácil de entender, porque solo hay que buscar los eventos en la historia. Pero cuando entran la parte donde el lenguaje se torna simbólico, ahí es donde muchos se van al garete dando interpretaciones sin ninguna base bíblica a diestra y siniestra. ¿Por qué esta profecía comienza hablando literalmente y luego se torna abstracta? Porque esta profecía también va a desenmascarar al anticristo. Y eso es algo que no podía ser hecho de forma abierta y explícita. Como hemos dicho, la Biblia logró sobrevivir la Edad Media con grandes dificultades y sacrificios. Si a sus profecías hubieran hablado del anticristo en forma obvia, eso solo hubiera hecho más difícil que la vida pudiera sobrevivir 2260 años de dominio del papado. Pero nosotros ya tenemos un norte bien trazado. Así como las profecías del capítulo 2, del capítulo 7 y los capítulos 8 y 9 corren paralelas y en orden cronológico, la profecía de Daniel 11 y 12 también corre paralela con esas profecías. De lo que ya hemos estudiado sabemos que las profecías se limitan al área geográfica donde reside el pueblo de Dios y a los poderes políticos que dominan esa región. Así que no vamos a buscar el cumplimiento de esta profecía en la Conchinchina, si sabemos que fue dada cuando los judíos estaban cautivos en Babilonia. También sabemos que los eventos predichos son presentados en orden cronológico y que comienzan en el tiempo mismo en que fueron recibidos por el profeta.
y de ahí se extienden hacia el futuro. Sabiendo pues el tiempo y lugar donde debe comenzar esta profecía, estamos listos para estudiarla. Lo único que tenemos que hacer es estudiar lo que dice la profecía y buscar dónde eso que dice la profecía se cumplió en la historia, sin alterar el orden cronológico. Ahora, esta profecía va a cubrir 2500 años de historia. Obviamente, no va a mencionar a todos los reyes. Muchos reyes van a ser pasados por alto. E igualmente, en la historia hay muchos eventos similares, batallas similares, alianzas matrimoniales similares, y es importante mantener el orden cronológico. Aunque algunos de los eventos profetizados puedan parecer ambiguos, pues hay varios eventos similares ocurridos en la historia, hay otros que serán bastante obvios, y que nos ayudarán a confirmar que vamos por buen camino en nuestra interpretación de esta profecía. Bueno, comencemos con el estudio de esta última profecía de Daniel. Dice: y ahora te mostraré la verdad. He aquí, aún habrán 3 reyes en Persia. Ya Daniel había comenzado el capítulo 10 diciendo que era el tercer año de Ciro, rey de Persia. Así que ya tenemos el punto de partida en tiempo y espacio. Espacio, Persia. Tiempo, reino de Ciro el Grande. Estamos en los pechos de plata de la estatua. El oso con las 3 costillas en su fauce. El carnero con 2 cuernos, o sea, Medo-Persia. Ahora, Daniel aquí no dice Medo-Persia, sino Persia. ¿Recuerdan que el oso se levantaba más de un lado que de otro? ¿Recuerdan que de los 2 cuernos del carnero había uno que creció antes, pero que al final el otro terminó siendo más grande? Ambos símbolos se refieren a que el imperio comenzaría como una alianza entre medos y persas, pero al final serían los persas quienes dominarían. Ya habíamos hablado de eso, de que Persia había sido conquistada por Media, y que era una provincia del imperio medo. Astiages, emperador de Media, casó una hija suya con el rey de Persia, y de ese matrimonio nace Ciro. Estos matrimonios han sido costumbre durante toda la historia de la humanidad, y eran realizados como una forma de consolidar poderes, pero no siempre han resultado como se esperaba, y ese fue el caso en esta ocasión, pues al final los generales de Astiages se fueron de parte de Ciro, quien logró derrocar a su abuelo. Resulta que entre Media y Babilonia había una alianza, que había durado por muchas generaciones. Comenzó cuando Nabopolassar y Ciáceres formaron una alianza para enfrentar al imperio asirio y a sus aliados egipcios. La alianza continuó entre los hijos de Nabopolassar y Ciáceres, que fueron Nabucodonosor y Astiages, que de su paso, además de aliados, eran cuñados. Otra de esas alianzas matrimoniales. El asunto es que Astiages continuaba respetando la alianza con Babilonia, comenzada por su padre, pero sus nobles y generales parece que estaban ansiosos por deshacerse de esa alianza e invadir Babilonia. Por eso se fueron del lado de Ciro. Una vez Astiages fue destronado, medos y persas sitiaron Babilonia bajo el mando de Ciro. Eso lo vemos en el capítulo 5 de Daniel. En ese capítulo vemos al rey Belsasar celebrando en Babilonia mientras los medos y persas sitiaban la ciudad. Belsasar estaba confiado en la impugnabilidad de Babilonia, y que podían resistir el ataque de Medo-Persia sin ningún problema hasta que Nabonido, su padre, regresara con el ejército de pelear contra los árabes. Pero Ciro tenía un plan para invadir Babilonia. Desvió el cauce del río Éufrates, que cruzaba la ciudad de Babilonia, y se metió por el alcantarillado. Si vamos al capítulo 9, verso 1, leeremos: en el primer año de Darío, nieto de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los Caldeos. Este Darío, que no era persa sino medo, es Ciáceres II, nieto de Asuero, que es Ciáceres I. Y dice que había sido puesto por rey sobre el reino de los Caldeos. Había sido puesto por Ciro, el verdadero rey del imperio. Este Darío reinó en Babilonia, y los medos fueron complacidos. Pero a la muerte de Darío el Medo, que ya era bastante mayor cuando comenzó a reinar, Ciro asumió el control absoluto de todo el imperio. Ahora en el capítulo 10 dice que es el tercer año de Ciro, rey de Persia. Por eso no se menciona a Media, porque ya Ciro, el persa, había asumido el control del imperio. La profecía comienza diciendo que habrían 3 reyes más en Persia. Dado que Ciro reinaba cuando Daniel recibe esta visión profética, los 3 deben ser los siguientes. Primero, Cambises II, hijo mayor de Ciro. Luego hubo un usurpador, que se hizo pasar por Esmerdis, hermano menor de Cambises, a quien Cambises había ordenado matar secretamente porque temió que le arrebatara el reino mientras él iba a hacer guerra al norte de África. Ese usurpador reinó por 7 meses, y fue seguido por Darío I de Persia, quien asesinó al impostor y fue coronado la mañana siguiente. Así que el tercer rey es Darío I, hijo de Cambises II. Continúa diciendo:
y el cuarto rey será de grandes riquezas, más que todos. Ese cuarto rey es Jerjes I, y cuando se fortalezca con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Este es el mismo Jerjes de la famosa batalla de los 300 del año 480 a.C. El imperio persa tuvo más reyes después de Jerjes, pero una vez que Gabriel menciona a Grecia, todos esos reyes persas son obviados, y de aquí en adelante se hablará de los reyes griegos. Como dijimos, no podemos esperar una lista de todos los reyes hasta el fin del mundo. Haría falta una Biblia aparte solo para una profecía tal, pues estamos hablando de unos 2500 años resumidos en un solo capítulo. Aquí solo se dan los detalles necesarios para poder identificar el tiempo profético en que se está viviendo. Ciertamente muchos gobernantes son pasados por alto en esta profecía, pero manteniendo siempre el orden cronológico. Continúa diciendo: después se levantará un rey guerrero, el cual se enseñoreará sobre vasto dominio, y hará su voluntad. Como ya dije, pasamos de Persia a Grecia. Ese rey guerrero fue Alejandro Magno. Ya que estamos en el bronce de la estatua, el leopardo con 4 alas y 4 cabezas, y el macho cabrío con un solo cuerno, Grecia. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrado, y repartido por los 4 puntos cardinales, y no a sus descendientes, ni según el señorío con el que él se enseñoreó, porque su reino será arrancado, y será para otros. De esto ya hablamos largo y tendido en los videos anteriores, de cómo Alejandro muere repentinamente, y el imperio es dividido entre sus generales durante el reinado de los diáconos, simbolizado por las 4 cabezas del leopardo, y los 4 cuernos que crecen en la cabeza del macho cabrío. Y el rey del sur se hará fuerte. ¿Quién es este rey del sur? Bueno, cuando el imperio de Alejandro se dividió, la parte que quedaba al sur era Egipto. Y el general de Alejandro que se convirtió en rey de Egipto fue Ptolomeo. Mas uno de los príncipes de aquel, o sea, de Ptolomeo, lo sobrepasará y se hará más poderoso, y su dominio será grande. Ese príncipe de Ptolomeo que terminaría sobrepasándolo es Seleuco, pues Seleuco se refugió en Egipto cuando Antígono se apoderó de Siria, Palestina y Mesopotamia, y Ptolomeo ayudó a Seleuco en su lucha contra Antígono. Y al final, Seleuco no solo se apoderó de Siria, Palestina y Mesopotamia, sino de todo el Oriente Medio, siendo su dominio de mayor extensión que el de Ptolomeo. Casandro, quien derrota a Antípaters y reina sobre Grecia, no logra establecer una dinastía duradera, pues fue eventualmente derrotado por el hijo de Antígono, quien tampoco lograría establecer una dinastía duradera. Lisímaco tampoco logró establecer una dinastía duradera, pues se volvió contra Seleuco y este lo derrotó, y se apoderó de su territorio, haciendo el territorio de Seleuco aún más grande. Los únicos que logran establecer dinastías duraderas son Ptolomeo y Seleuco, las dinastías de los Ptolomeos y los Seleucidas. Esos son los reyes del sur y del norte, de los cuales se estará hablando en los siguientes versos. Al paso de los años concertarán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte, para cumplir lo acordado. Este rey del sur es Ptolomeo II, hijo de Ptolomeo I, y el del norte es Antíoco II, nieto de Seleuco I. Estos dos se disputaron Siria y Palestina, pero finalmente concertaron una alianza en el año 249 a.C. La misma consistía en que Ptolomeo II renunciaría a Siria a cambio de que Antíoco II se divorciara de su esposa y se casara con Berenices, hija de Ptolomeo II, y le hiciera reina, y al hijo que tuviera con ella lo hiciera heredero al trono. Pero ella, Berenice, no podrá retener la fuerza de su brazo, ni él, Antíoco II, tampoco permanecerá, de modo que ella será entregada junto con los que le habían traído de su padre, y con los que estaban de su parte en aquel tiempo. Todo transcurrió según lo acordado, pero 3 años después, en el 246 a.C., tan pronto Ptolomeo II murió, Antíoco II volvió con su primera esposa, solo para morir envenenado por ella poco después. Berenice y la primera esposa de Antíoco II comenzaron a luchar por quién terminaba siendo la madre del próximo rey. Berenice pidió ayuda, pero el correo en aquel tiempo era un poco lento, y al final ella, su hijo y todos sus séquitos fueron asesinados por la primera esposa de Antíoco II. Verso 7. Pero el renuevo de sus raíces se levantará uno sobre su trono, y vendrá con ejército e invadirá la fortaleza del rey del norte, y hará en ella venganza y predominará.
¿Las raíces de quién? La mayoría pensará que son las raíces de Berenice, pero la última persona mencionada no es Berenice, sino su padre. Aunque la versión que usted está viendo en pantalla lo que dice es asimismo su hijo, pero eso es una traducción incorrecta. En hebreo lo que dice literalmente es del que le engendró, o sea, del padre de Berenice, Ptolomeo II. Pero el renuevo de sus raíces, de las raíces de Ptolomeo II, se levantará uno sobre su trono, y vendrá con ejército e invadirá la fortaleza del rey del norte, y hará en ella venganza y predominará. El renuevo es Ptolomeo III, quien antes de concluir el año 246 a.C., vengó la muerte de su hermana Berenice, matando a la primera esposa de Antíoco, conquistando Siria y Palestina, y llegando aún hasta Babilonia. Y hubiera logrado poner fin al reino seleucida, de no haber sido por una revuelta que se desató en Egipto que lo hizo regresar, no sin antes saquear y llevarse 40.000 talentos de plata y 2.500 imágenes de dioses, a los que se refiere el verso 8. Y aun sus dioses, sus imágenes fundidas y sus utensilios de plata y de oro, llevará como botín a Egipto, y se mantendrá a distancia del rey del norte. Este, o sea, el rey del norte, que ahora es Seleuco II, hijo de la primera esposa de Antíoco II, intentará invadir el reino del rey del sur, y volverá derrotado a su tierra. En efecto, Seleuco II intentó invadir Egipto, y regresó derrotado. Pero sus hijos guardarán rencor. Esos hijos son Seleuco III y Antíoco III. Y reunirán multitud de grandes ejércitos y serán como las marejadas. Vendrá de repente e inundará. Se irá y nuevamente volverá, hasta llegar con furia a la fortaleza. Seleuco III fue el primero en reinar, y quien comenzó a reunir multitud de grandes ejércitos. Pero murió traicionado por sus generales mientras dirigía una campaña en Asia Menor. Entonces lo sucedió su hermano Antíoco III, quien al final reunió el grande ejército del que habla el verso 10, lo que provocará la ira del rey del sur, que para esta época es Ptolomeo IV, hijo de Ptolomeo III, y saldrá y peleará con el mismo rey del norte, Antíoco III, quien pondrá en el campo una gran multitud, más de 60.000 soldados de infantería, 6.000 de caballería y unos 100 elefantes. Y toda esa multitud será entregada en la mano del rey del sur, Ptolomeo IV, quien con un ejército de apenas una tercera parte derrotó a Antíoco III. Esto es lo que se conoce como la batalla de Rafia, que ocurrió en el año 217 a.C. y que marcó el fin de la llamada Cuarta Guerra Siria. Pero cuando se haya llevado la multitud, su corazón se volverá arrogante, y aunque derribará muchos millares, no prevalecerá. Este que derribó millares es Ptolomeo IV, que como dijimos, ganó la Cuarta Guerra Siria al derrotar a Antíoco III en la batalla de Rafia. Ptolomeo IV no prevalecería, porque moriría en el año 203 a.C. y sería sucedido por su hijo Ptolomeo V, quien apenas tenía 5 años. Y Antíoco III aprovecharía esto para volver a hacer la guerra a Egipto. Y el rey del norte, Antíoco III, volverá a poner en campaña mayor multitud que al principio. Al cabo de algunos años vendrá repentinamente con un gran ejército y con mucho equipo de guerra. Cuando dice al cabo de unos años se refiere a los 16 años que transcurrieron desde la batalla de Rafia hasta que comenzó la Quinta Guerra Siria. En esta guerra Egipto perdió Palestina y nunca más la pudo recuperar. Verso 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y los hijos de los que quebrantaron desde tu pueblo se levantarán para confirmar las profecías, pero caerán. Este verso siempre ha dado muchos dolores de cabeza a los estudiosos. Nunca ha habido un consenso respecto a cómo debe ser traducido. La mayor interrogante es cómo interpretar la palabra de, cuando dice los quebrantadores de tu pueblo. Si ese de significa que pertenecen, o sea, que los quebrantadores de tu pueblo son judíos, o si ese de significa simplemente de, y se refiere a extranjeros que quebrantan al pueblo judío. Ahora, si nos saltamos el verso 14 y leemos solo el 13 y el 15, no se pierde el sentido. La confusión surge al leer el verso 14. Por eso entendemos que el verso 14 debe ser considerado como un paréntesis. Un paréntesis que dice que en aquellos tiempos en que Antíoco III peleaba contra Ptolomeo V, algo más estaba ocurriendo. Los que defienden la primera interpretación, o sea, que la palabra de significa que los quebrantadores pertenecen a tu pueblo, dicen que los quebrantadores de tu pueblo se refiere a los macabeos. Pero decir que los macabeos
son los quebrantadores que quebrantaron a Antíoco IV Epífanes, no hace mucho sentido, pues el verso 13 y el 15 están hablando de Antíoco III. Pero si decimos que los quebrantadores de tu pueblo son los romanos, eso hace más sentido, pues es Antíoco III de quien se está hablando en los versos 13 y 15, y es Antíoco III, el primer rey seleucida, que tiene que vérselas con Roma. De modo que el paréntesis del verso 14 introduce a Roma en las profecías, en los días de Antíoco III. Además, el verso 14 dice, y los hijos de los quebrantadores de tu pueblo se levantarán, y la palabra que se traduce como levantará es la misma que Daniel usa otras 20 veces en sus profecías para referirse a reinos que se levantan. Los macabeos no encajan de amarronazos en ese grupo, pero Roma sí, y será Roma quien destruyó a Jerusalén en el año 70. Dice además que se levantaría para cumplir o confirmar la visión. Obviamente está hablando de la visión del capítulo 8. En esta, al igual que en la del capítulo 7 y en el sueño del capítulo 2, se presenta el cuarto reino, que es Roma. Pero ni en el capítulo 8, ni en el 7, ni en el 2 se habla de los macabeos. Son los preteristas los que en su insistencia de hacer ver a Antíoco Epífanes como el anticristo dicen que se está hablando de los macabeos. De paso, la Iglesia Católica no solo se dio el preterismo y el futurismo, sino que también alteró el canon bíblico añadiendo los libros de los macabeos que ni los mismos judíos los consideran libros inspirados, pues no los incluyen en la Torá. Además de eso, añadieron otros libros apócrifos, incluyendo unos capítulos adicionales en los libros de Daniel, con unas novelitas de Corín Tellado cuyo estilo literario no cuadra para nada con el resto del libro. Fueron añadidos después de la Edad Media, con la intención de distraer al lector. Además de que en los otros libros apócrifos se da a entender que hay otros arcángeles además de Miguel. Según la Iglesia Católica hay 7 arcángeles, pero la Biblia solo habla de uno. Pero por ahí hay muchos sabios del copy-paste diciendo que la Biblia dice que fue formada por el emperador Constantino. En un video futuro hablaremos sobre esto, sobre la Biblia y los libros apócrifos. Pero volviendo al tema, ¿por qué un paréntesis? ¿Por qué no esperar hasta que Roma saque a los griegos del mapa para introducirla? Porque aunque Roma no convertirá el reino seleucida en una provincia suya sino hasta un siglo después, es durante el reinado de Antíoco III que Roma comienza a hacerse sentir. Recuerden que a diferencia de Grecia, que en el capítulo 8 es representada por un medio cabrío que arremete contra Persia, que es el carnero, Roma es representada con un cuerno que crece. De modo que la transición de Grecia a Roma no es repentina como la transición de Persia a Grecia. Primero, Roma le impedirá a Antíoco invadir Egipto, y luego lo vencerá y lo someterá a tributo. Por eso el paréntesis, porque aunque Roma aún no se anexa a Siria y Egipto, en tiempos de Antíoco III, sí es una potencia activa en la región. Además, el verso 14 comienza diciendo, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Esto sin duda se refiere a las muchas revueltas que se suscitaron en todo el reino, pero especialmente a la alianza entre Antíoco III y Filipo V, rey de Macedonia, quienes unieron fuerzas para invadir Egipto y dividirse el reino entre los dos. Y eso precisamente es lo que va a provocar la entrada de Roma en el escenario. Vendrá pues el rey del norte, Antíoco III, levantará baluartes y tomará ciudad fuerte, y los brazos del sur no podrán ofrecer resistencia, ni sus mejores guerreros, ni habrá fortificación que pueda resistir. Como ya dijimos, Antíoco III se apoderó de Palestina en el año 198 a.C., durante la Quinta Guerra Siria, después de derrotar definitivamente al ejército egipcio en la ciudad de Tiro, que sin duda es la ciudad fuerte de la que se habla en el verso 15. Después de esta derrota, Egipto nunca más volverá a recuperar Palestina. Pero como ya hemos dicho, los planes de Antíoco y su aliado, el rey de Macedonia, no era solamente conquistar Palestina, sino invadir todo Egipto. Pero Roma les pidió que no lo hicieran. Lo que sucedía es que Roma necesitaba el trigo que le vendía Egipto, y no podía permitir que una guerra afectara el abastecimiento de toda Italia. Y el que vendrá contra él hará su antojo, y no habrá quien se le pueda parar delante. Se establecerá en la tierra deseable y tendrá poder para consumirla. Si Egipto nunca más recuperaría Palestina, ¿quién es entonces este que vendrá contra el rey del norte, hará su antojo y no habrá quien se le pueda parar delante y terminará apropiándose de Palestina y tendrá poder para consumirla? Pues el poder introducido en el paréntesis del verso 14, Roma, las piernas de hierro, la cuarta bestia y el cuerno que crece mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra deseable. La misma frase que se usa en el verso 16.
Antíoco III finalmente se enfrentó a Roma y fue derrotado definitivamente en el año 190 a.C., perdiendo gran parte de Asia Menor y siendo puesto bajo tributo. El imperio seleucida tuvo más reyes después de Antíoco III, pero una vez Roma entra en escena, todos esos reyes seleucidas son obviados. De aquí en adelante, cuando se hable de rey del norte, se está hablando de Roma. Aunque como ya hemos dicho, la mención de los reyes seleucidas en esta profecía termina con Antíoco III, nosotros iremos un poco más allá para ver qué papel juega el tan mentado Antíoco Epífanes en esta historia. El tributo que Roma impuso al reino seleucida terminó desangrando el reino. A Antíoco III sucedió su hijo Seleuco IV, el cual en el año 176 a.C., arruinado por el tributo que tenía que pagar a Roma, envió a saquear el tesoro del templo de Jerusalén. Pero cuando su tesorero regresó con el botín, mató a Seleuco. Tal parece que el tesorero quiso quedarse con el botín. A Seleuco IV lo sucedió su hermanito Antíoco IV Epífanes. Es así como Antíoco Epífanes entra en escena. A Antíoco Epífanes al parecer se le olvidó que Roma le había pedido a su padre que no invadiera Egipto. Y en el año 168 a.C. fue e hizo precisamente eso. Pero en Alejandría se encontró con el cónsul romano, quien le pidió muy cortésmente que abandonara Egipto. Antíoco le respondió que debía ir a consultarlo con sus ministros. Entonces, el cónsul romano trazó un círculo en el suelo alrededor de Antíoco y le dijo: piénsalo aquí. Y así fue como el gran Antíoco Epífanes, que se supone es el anticristo, salió de Egipto con el rabo entre las piernas y fue a desquitarse con los judíos. Antíoco murió 4 años después, en el año 164 a.C. Y a partir de entonces el imperio seleucida siguió cuesta abajo, siempre obligado a obedecer a Roma, hasta que finalmente, un siglo más tarde, Pompeyo anexó a Roma lo que quedaba del imperio seleucida en el año 64 a.C. Así que ese que vendrá en el verso 16 es Pompeyo, pero no lo vean como Pompeyo en su carácter personal, sino como Pompeyo en representación de Roma, pues para ese entonces Pompeyo era parte del triunvirato, compuesto por Craso, Julio César y él. Y al final, Julio César terminará como único dictador de Roma. Lo que quiero decir es que el protagonista es Roma. Pompeyo, Julio César y demás son el rostro que representa a Roma en un momento determinado. Hasta aquí llegaremos en este video. Hasta el próximo video y que Dios les bendiga.